Roberto Luis Estensoro. ¿Quién es el doctor Estensoro? El doctor Estensoro es un prestigioso abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, abogado de la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, abogado consultor del Consulado Argentino en Tarija, Bolivia, miembro correspondiente del capítulo Tarija Coronel Francisco Pérez de Uriondo de Tarija, entre otros de sus muchos títulos y noveles que cuentan en su haber académico. Entonces yo les voy a agradecer nuevamente a quien nos acompaña, la profesora Sabrina Bruno, en representación de la región sexta del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por haber aceptado la convocatoria. Y por intermedio de ella, a la profesora directora de Educación Primaria, Manuela Reche, a cargo de la Escuela Provincial número 68, Lisandro Alem, a los alumnos, a los docentes y a todos los que están presentes. Muchas gracias por estar acá. Bueno, el doctor Leli, que me ha precedido, integrante del Instituto Belgraniano, yo les agradezco infinitamente a ustedes la presencia en el Colegio de Abogados, que siempre nos da la hospitalidad para poder dar algunas charlas, siempre referidas a nuestro prócer, que es el general Belgrano. Antes de concederle la palabra al invitado que nos visita desde Tarija, Bolivia, y ha venido hoy a Rosario, la verdad que he recorrido kilómetros y yo le agradezco infinitamente porque no está cerca Tarija para llegarse a nuestra hermosa ciudad de Rosario. Pero bueno, mi agradecimiento, reitero, al Colegio de Abogados, a la presencia de ustedes y al doctor Roberto Luis Estensoro. Solamente me voy a referir yo, ya que son ustedes estudiantes, cuáles fueron los estudios que realizó el general Manuel Belgrano. Como dijo recién, Belgrano nació el 3 de junio de 1770, que dependía en ese entonces del Virreinato del Perú. Su padre era un inmigrante italiano nacido en Liguria, Génova, Italia, y un comerciante prestigioso, por supuesto, y su mamá era una respetabilísima porteña, María Josefa González Caseros. Esa era la mamá porteña, pero los orígenes de la mamá se remontaban al siglo XVII en Santiago del Estero, y de familia la ascendencia era española. Manuel Belgrano tuvo una familia prolífera donde hubo 15 hermanitos, o sea, con Belgrano eran 16, y vivieron en una hermosa casona en calle Defensa 430, lo que es actualmente Avenida Belgrano 430 de Buenos Aires. En esa casona no solamente estaba este matrimonio de Domingo Francisco Belgrano y Peri, sino también con su esposa, sino la servidumbre, porque era una numerosa familia que estaba instalada en esa propiedad. Esa propiedad tan hermosa que tuvo, donde vivió y murió el general Belgrano, lamentablemente, que fue comprada alrededor de 1764, fue demolida sin respetar precisamente que había vivido, nació y vivió nuestro prócer alrededor de 1870. En ese solar hermoso donde vivió, repito, la casona de Belgrano, se instaló una nueva propiedad y posteriormente un edificio de propiedad horizontal, donde recordaba en una placa que lamentablemente no se conserva porque la robaron. Era una placa que digamos, recordaba los 11 años cuando se colocó los 11 años de ese solar. Manuel Belgrano estudió sus primeros saber leer y escribir con su mamá,
y también en el convento de Santo Domingo, que estaba cerquita de su casa. En el convento de Santo Domingo, que era de los padres dominicos, él aprendió a leer y escribir. Estaba en ese entonces como profesor, como maestro, Fray José Zamborain, que quizás dejó unas huellas imborrables en Manuel Belgrano desde niño, porque quizás nació su desprendimiento por las cosas materiales, que no le interesaba el lujo ni los honores, y más bien tuvo siempre Manuel Belgrano un sentido de gran austeridad. Es decir, salió de esa escuela de Santo Domingo, reitero, a metros de su casa, en el barrio Montserrat de Buenos Aires, salió aprendiendo a leer y escribir, siempre también con la ayuda de su mamá, María Josefa González Casero. Ingresa 1787 aproximadamente, e ingresa Belgrano al Colegio San Carlos, que sería actualmente el Colegio Nacional número 1. En el Colegio San Carlos aprende latín, gramática, retórica, física, metafísica y teología también. También aprende filosofía. Belgrano fue un muy buen alumno, y notaban los profesores cuando se recibe él se recibe en 1786, termina el secundario. Quiero aclarar que no es el secundario de la actualidad, llamémosle secundario para que ustedes me entiendan. Ese paso intermedio, primario, paso intermedio para la universidad, era lo que se llamaba una escuela, un tipo de escuela preparatoria, que para poder ingresar luego a la universidad. Esa escuela, llamémosle así, nivel medio preparatorio, duraba 2 años y medio. Ahí tuvo como maestro importante a Fray, también otro sacerdote, Luis José Chorroarín, que fue un destacado profesor de esa época y que vio en Belgrano también actitudes especiales que no veía en general en todos los alumnos. Él termina esa secundaria, repito secundaria para que ustedes me entiendan que no es la secundaria actual, él termina esa escuela media para ir a la universidad, y le toman examen el profesor Baltasar Maciel, que era un importante teólogo de esa época, un importante filósofo de esa época, y ve de Belgrano una gran contracción al estudio, un buen juicio consideraba, y una fuerte personalidad para asumir responsabilidades. Quizás todas estas notas importantes de Belgrano es lo que va a demostrar luego en todo lo que hace en su vida, es decir, no solamente creador de la bandera, en la diplomacia, en las milicias, preocupado por la educación, en el periodismo, por la parte de ecología. Es decir, fue multifacético el general Belgrano, pero en este caso, repito, las cualidades que le vio este profesor cuando él termina ese nivel, llamémosle secundario, que era de 2 años y medio, lo ven con notables cualidades que luego las desarrolla a lo largo de su vida. ¿Qué pasa cuando termina este nivel secundario? Él ingresa a la universidad y lo hace no en Chuquisaca o en Córdoba, que podía haberlo hecho, sino que lo hace directamente en España, aunque su padre tenía otras ideas, quería que sea comerciante, por supuesto, porque él era un muy buen comerciante, sino que va a España y decide estudiar leyes. Se anota primero en la Universidad de Salamanca, pero primero hace bachiller en leyes en Valladolid con medalla de oro, el general Belgrano, bachiller en leyes, medalla de oro, y posteriormente recibe el título de abogado en la Real Cancillería de Valladolid. Por supuesto que en la época que estuvo el general Belgrano en España, justo estaba en la época también de la Revolución Francesa. Lo cierto es que estudió todos los libros importantes, es decir, de Quesnay, de Smith, de
Todos los autores más importantes de la época, por supuesto, fue lo que pudo leer Belgrano. Le aclaro que si bien él le interesaba mucho el derecho por algo, por supuesto estudió derecho, lo que más le gustaba a él, el derecho público y la economía política. Para los que somos abogados, sabemos que nos puede gustar el derecho privado o el derecho público. A Belgrano le gustaba especialmente el derecho público y la economía política. Con todo ese bagaje de conocimientos que tiene en Europa, es lo que traslada a nuestro país, y de ahí que precisamente el 2 de junio, cuando viene al virreinato del Río de la Plata, él lo nombran secretario perpetuo del consulado. Ahora ya le dejo pie a nuestro disertante, y como ya que es designado secretario perpetuo, el 2 de junio precisamente se declara a los egresados de ciencias económicas, precisamente el 2 de junio, recordando que Manuel Belgrano fue una persona que se preocupó muchísimo por todo el tema relacionado con la economía. Respecto a de poco tiempo, desde el consulado, ustedes saben que se preocupó Belgrano por las escuelas de náutica, escuela de navegación, de náutica, de agricultura, de comercio, de geometría y dibujo, de escuela para mujeres. Insistió que las escuelas fueran gratuitas, por supuesto, importante que fuera. Hablaba también de los hilados, me llama la atención en esa época, hilados de algodón también hablaba, es decir, que le preocupaba sobremanera, a través de todos los informes que realizaba Belgrano, le preocupaba muchísimo la educación del país. Y en eso también, insisto, hablaba de la preocupación de la enseñanza de las mujeres en una época que no había escuelas, es decir, menos escuelas destinadas para las mujeres. Eh, Le toca, por supuesto, venir ya en 1812 acá a Rosario, donde recuerdan ustedes el 27 de febrero que se crea nuestra máxima enseña nacional, nuestra bandera. Después se destina al norte, gana las batallas de Salta, de Tucumán y posteriormente de Salta en 1813, y le dan el premio importante de 40.000 pesos fuertes. De esos 40.000 pesos fuertes significaba aproximadamente 80 kilos más o menos oro, lo que ustedes tienen idea de la dimensión del dinero que le dieron al general Belgrano por el éxito de sus batallas. En lugar de recibir ese dinero de los 40.000 pesos fuertes, lo destina, por supuesto, a la creación de 4 escuelas en el norte argentino. Escuelas de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y precisamente Tarija, que es la que va a disertar ahora el doctor Roberto Luis Estensoro. O sea, le hice un panorama tratando de llegar precisamente al dinero que recibe el general Belgrano por el éxito de sus batallas, y que destina, como siempre, desprendido y generoso, y su preocupación en la vida es la creación de escuelas para lo mejor del país y para el porvenir de la patria. Los dejo en las manos del doctor Roberto Estensoro. Gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Va. Casi, casi la presidenta del instituto no me deja nada para hablar. Por eso dice que me deja a mí, me deja en las manos para ustedes. Y no, no es en las manos, es en la palabra. Ah, yo también fui chico como ustedes. Y, y ahora vengo a contar mis experiencias de cuando tenía la edad de ustedes. Curiosamente, aunque digamos soy un hombre de Belgrano, cuando yo estaba en el colegio primario como ustedes, yo tenía 13 años, hace tiempo, en el año 1960.
1960. Y a todos los chicos nos ponían, que teníamos guardapolvos blancos, nos ponían por delante de un pizarrón negro y escrito con tiza sobre una foto de San Martín, nos ponían muy sonrientes, sacaban la foto oficial y San Martín decía: serás lo que debas ser o no serás nada. Nosotros mirábamos para atrás, veíamos lo que después se conoce como máxima sanmartiniana. Se dijo que eran las máximas, las enseñanzas del general José de San Martín a sus nietas. Tuvo dos, Tomasa y Mercedes. Pasaron los años y resulta que ahora yo soy un hombre de Belgrano, no de San Martín. ¿Qué cambió en mí, en la vida, para enseñar o hablar de Belgrano? Muchas cosas pasaron. Fundamentalmente, en el año 2011, 2010, yo ya no estaba en la Argentina, estaba en Bolivia, justamente en Tarija, y amigos me entusiasman para abrir una representación, digamos, de Belgrano en Tarija. Año 2011, o sea, hace 14 años. Ahí comencé a interesarme en Belgrano, a leer algo más. Y ahora estoy acá para transmitir lo que he leído en estos últimos 14 años. Entonces, la explicación para ustedes es que todavía tienen al menos 14 a 15 años por delante para terminar o para amar a Belgrano, como yo ahora hablo de Belgrano. ¿Y por qué? Me preguntaba. ¿Belgrano o San Martín? A nosotros nos dicen que los padres de la patria son dos: Belgrano y San Martín. Sin embargo, Belgrano decía que él no se consideraba un padre de la patria, aspiraba a ser un buen hijo de ella, una gran verdad. Como todos ustedes, es lo que deben aspirar, al ser un buen hijo de la patria que es la República Argentina. Y él lo hizo de una manera muy simple, muy clara. Hizo una bandera. Primero hizo la escarapela y después acá, en Rosario, frente a las dos baterías, Libertad e Independencia, levantó la bandera. Un señor Cosme Maciel lo hizo. Entonces, miren la importancia que tiene para ustedes, porque son rosarinos, pensar en Belgrano. ¿Por qué pensar en Belgrano? Porque Belgrano, cuando la asamblea del año 13, que fue un conjunto de ciudadanos que se reunieron en el año 1813, le dieron un premio a Belgrano. Ese premio fue por haber triunfado
haber organizado un ejército que gana en Tucumán y Salta. Ustedes habrán escuchado más de una vez que Tucumán es el sepulcro de la tiranía. Y Salta es la batalla más importante que Belgrano gana en el territorio argentino. Obviamente también está en territorio argentino el combate de San Lorenzo, 3 de octubre de 1803. Perdón, 3 de septiembre, 3 de febrero de 1813. 3 de febrero de 1813 son 17 días antes de Salta. Pero ¿cuál es la diferencia entre el combate de San Lorenzo y Salta? El combate de Salta representa algo muy importante. Pone en evidencia la conducta americana, la conducta pacificadora, la conducta de protección de los derechos de los americanos que Belgrano tenía presente. Porque a los vencidos de la batalla de Salta les perdona la vida, firma una capitulación que también les permite volver, porque eran americanos también los que perdieron en Salta. Habían nacido en América, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán. Y les permite regresar a su casa, que era el Perú, más al norte. Hoy Bolivia, hoy Perú. Y les da una bolsa de monedas de plata cada soldado para que pueda regresar. ¿Por qué hace eso Belgrano? Él sostenía que esa era la mejor manera de enseñar a sus derrotados las ventajas de la libertad, porque Belgrano tenía 2 objetivos: libertad e independencia. Por eso las 2 baterías de Rosario se llamaban Libertad e Independencia. Cuando en marzo le dan un premio a Belgrano, Belgrano seguía preocupado con la educación. Él decía que en los lugares de su patria donde no había escuelas, había que crear escuelas, había que hacer escuelas, había que enseñar los rudimentos, los principios de la religión católica, a escribir, la matemática y conocer los derechos y obligaciones que cada uno de los argentinos tenían que tener para sí, para la República, para la nación y para el beneficio y progreso de todos. Dispone que de esos 40.000 pesos, un interés se destinaría para levantar 4 escuelas en Jujuy, en Tarija, en Tucumán y en Santiago del Estero. Eso fue en 1803. Sin embargo, a la muerte de Belgrano en 1820, que fue un 20 de junio de 1820, hoy estamos a 27, una semana atrás, las escuelas todavía estaban esperando. En el año 1825, un representante en Buenos Aires, un cura, José Miguel de Segada, les manda una carta a los
miembros del Cabildo de Tarija y les dice, bueno, señores, miembros del Cabildo, la ilustre memoria del general fallecido Belgrano, que dispuso en su reglamento de escuelas, que lo había redactado el 25 de mayo de 1813, o sea, 12 años antes. Estábamos en 1825. Los cabildos van a ser los encargados de hacer todo lo posible que se designe un maestro que les enseñe a los niños de cada una de las 4 ciudades, Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, los principios básicos del castellano, de la religión, matemática. Y un porcentaje de ese 4%, 5%, se iba a destinar para un fondo de los niños pobres, los que no tenían recursos. Eso lo dijo Belgrano el 25 de mayo de 1803. Cuando en el año 1825 el gobierno de Buenos Aires, que estaba Martín Rodríguez, ordena que esos 40.000 pesos que eran el premio en bienes del Estado se hagan plata. Les dice, bueno, señores, el Banco de la Provincia de Buenos Aires era el banco más importante que había en ese momento. Ya tiene la plata, pero ustedes, encargados del Cabildo de Buenos Aires, de Tarija, son los que tienen que nombrar a un maestro. Hola, hola, ahora me escuchan mejor. Vale. Resulta que esta gente en Tarija reciben la comunicación en marzo de 1825 y el 16 de julio de 1825, o sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses después, nombran a un maestro. Nombran a un maestro porque si no estaba el maestro, no le iban a pagar Buenos Aires a cada una de las escuelas que se hagan. Y ahí va la segunda enseñanza que les quiero dar. La primera enseñanza, cuando yo tenía la edad de ustedes y me sacaron una foto por delante de San Martín, serás lo que debas ser o no serás nada. Pasaron los años y después de hacer el colegio primario como ustedes, el colegio secundario, fui a la facultad y ahí los estudiantes de Derecho en La Plata habían cambiado lo que decía San Martín y decía, serás lo que debas ser, serás abogado o no serás nada. Entonces yo estaba estudiando Derecho y me hice abogado. Segunda enseñanza. La tercera enseñanza, en Tarija, allá 10 años atrás, más o menos, me enteré que ese primer profesor en Tarija había sido un pariente mío. Y acá estoy un poco para contarles que el abuelo de mi abuela fue ese primer maestro. Se llamó Francisco de Paula Arauz. Un hombre que se ganó ese nombramiento por consideración de los miembros del Cabildo, porque sabiamente Belgrano había dispuesto
que los cabildos eran los que se tenían que encargar de regular el funcionamiento de las escuelas. Y los cabildos durante la Guerra de la Independencia, que fue de 1810 a 1826, se encargaron de la organización de cada ciudad y del nombramiento de los maestros de escuela. Y ahí termina la historia, para no hacerla tan pesada para ustedes. Abuelo de mi abuela resultó ser el primer maestro nombrado por una elección de Belgrano, y de esa manera el sueño de Belgrano en Tarija se hizo posible. Después pasó lo mismo en Jujuy y la última es en Santiago del Estero. En Salta no se hizo escuela, se hizo en Jujuy. O sea, las escuelas fueron en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Me dan un instante, vuelvo para continuar con las respuestas de ustedes. Permiso. No. Mira, ¿qué dice la última partecita del apellido de verdad? ¿Qué dice? No. Díganle mejor Belgrano. Grano, díganle grano. Un grano. Hay avena, hay trigo. ¿El trigo es un grano? Tiene grano. Entonces, grano. ¿Y qué será B? Bello. Bello. Muy bien. Entonces, el apellido de Belgrano, en Italia, Belgrano quiere decir un bello grano. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, el papá de Belgrano, en Italia, los abuelitos de Belgrano, sembraban, cosechaban grano. ¿Qué grano? Los granos que nosotros comemos como harina, cuando ustedes comen avena. ¿Ustedes saben lo que es la avena? Sí. Muy bien. ¿Qué es el centeno? ¿No saben lo que es el centeno? No. ¿Ustedes van a la panadería con la mamá? Sí. ¿Y nunca vieron pan negro? Sí. Entonces es el centeno, el pan negro. Y después el pan blanco, ¿de dónde se saca? El trigo. Entonces, Belgrano es un Bueno, vamos a continuar con la disertación del doctor Roberto. Entonces, el doctor va a continuar contando la historia de Belgrano. Para que ustedes sepan de dónde viene el apellido de Belgrano. Gracias. Italiano. Italiano, sí. Bueno, les quería contar. Belgrano fue un hombre muy comprometido con cada uno de los lugares que designó como sitio de las escuelas. También, y va otra enseñanza más, hace un mes o dos, yo estuve en una ciudad de la provincia de Buenos Aires que es Lobos, que está a 100 kilómetros de Buenos Aires. Y como acá en Rosario, que hablan de Cosme Maciel, de Echeverría, de la hermana de Echeverría. Cada lugar en la República Argentina tiene alguien que se llama hijo de la ciudad, que tuvo algo que ver con la República Argentina. Y la gente de Lobos estaba muy orgullosa que
un vecino de Lobos había sido edecán de Belgrano. Entonces me dicen, sí, miren, ¿sabes? En Soro, Domingo Soriano de Arévalo, un vecino de Lobos, que nació en Lobos y murió en Lobos, fue edecán de Belgrano. Y me muestran un daguerrotipo. En aquellos tiempos no había fotos, se hacían unos dibujos que eran daguerrotipos. Y bueno, había un señor, porque vos viste que en esa vieron chicos que parecen todos iguales, ¿no? San Martín, Belgrano, Rivadavia, Moreno, Monteagudo, te parecía como todos los militares. Domingo Soriano de Arévalo. Y como ustedes sabrán, ahora, además de ver libros, podemos entrar en la computadora, a Google, y ver. Domingo Soriano de Arévalo. Y resulta que Domingo Soriano de Arévalo, que había sido edecán de Belgrano, ahora les voy a explicar qué es el edecán, había sido teniente gobernador en Tarija, nombrado por Belgrano en el año 1815. Belgrano muere en 1820, cuando ya en la última parte de la vida pública de Belgrano. Pero ¿y este señor por qué edecán? Bueno, los militares importantes, como Belgrano, tenían auxiliares, secretarios, y Belgrano había nombrado edecán a este joven, que no tenía más de 30 años, como su edecán. Ahora se conoce el edecán presidencial. En aquel entonces, cada hombre público importante general tenía su secretario, edecán, que antes le decían mariscal de campo también, ayudante de campo o mariscal de campo. Bueno, ahí tenemos una razón más para entender que lo de Belgrano no eran hechos aislados. No es que un día se le ocurrió decir, la escuela la vamos a poner en Tarija. En el año 1815, o sea, 2 años después de haber hecho el reglamento de escuelas y de haber dicho que en Tarija voy a poner una escuela, mandó a un hombre de su confianza para ser teniente gobernador. Entonces, ahí está otra enseñanza más de Belgrano, que nosotros tenemos que seguir. Las decisiones que nosotros tomemos cada uno a lo largo de nuestra vida no son hechos aislados. No es que una vez digo una cosa y después me olvidé. No. Tenemos que ser ordenados, o sea, tenemos que tener un control de lo que decimos. Tenemos que dar el ejemplo que somos coherentes, que lo que hoy decimos, mañana lo vamos a seguir diciendo, pasado lo vamos a seguir diciendo. Y con eso vamos a lograr que nuestro ejemplo lo sigan 1, 2, 3, 4, todas las personas. O sea, si cada uno de ustedes en su división toman las mismas decisiones porque están de acuerdo en algo, entonces toda la división va a ser homogénea, va a ser una sola y va a tener un mismo objetivo y un mismo pensamiento. Cuando se hacen esas competencias del grado A con el grado B, va a ganar el grado que tenga la mayor cantidad de alumnos que piensen igual y hagan las cosas en equipo. Belgrano era una persona que las cosas las hacía en equipo, por eso organizó ejércitos y esos ejércitos ganaron batallas. Tucumán, Salta, también perdió, pero no es que perdió
porque él se había equivocado. Eh, la guerra es una serie de toma de decisiones que siempre uno va a tomar mejores decisiones que otros. Y en las dos batallas que pierde Belgrano, Vilcapugio y Ayohuma, él dice, después de mucho batallar, la suerte no estuvo de nuestro lado, pero tengo a mi lado la bandera, y con la bandera vamos a seguir esta guerra. Enseñanza de Belgrano. Hay que tener un símbolo de identidad, y ese símbolo de identidad es la bandera. Ustedes tienen una gran verdad, están en la ciudad que Belgrano levantó la bandera por primera vez. Entonces, tienen que ser muy orgullosos de ser rosarinos y deben hacer competencias con la bandera por delante. Chicos, que tengan un buen 27 y que sigan. Este mes tiene 3 características. Es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y Belgrano se llamaba Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús. Es el mes que nació Belgrano y es el mes que murió Belgrano. Y por una disposición de algunos funcionarios decidieron que junio va a ser el mes, el 20 de junio, el Día de la Bandera. Por eso también se festeja el 20 de junio no solo el fallecimiento de Belgrano, como el Día de la Bandera, pese a que la bandera fue levantada por primera vez un 27 de febrero de 1812 en la Villa del Rosario y no en cualquier otro lado. Es otra historia que la próxima vez que venga se la voy a contar, que cuál es la bandera de Macha, la bandera de Yohuma, y si alguna de las dos es la bandera de Belgrano. De anticipo, no. Ni la de Macha ni la de Yohuma son las de Belgrano. La bandera de Belgrano es la del 27 de febrero de 1812 de la Villa del Rosario, donde se levanta por primera vez y la borda la hermana de un amigo íntimo de Belgrano, la señora Echevarría. Chicos, ahora sí me despido. Buenas tardes. Doctor Estensoro, le agradecemos muchísimo su exposición, muy clara, muy linda. Bueno, y lo comprometemos para la próxima bandera que usted dijo de Maya, que para nosotros es muy importante. ¿Dónde está la primigenia bandera de 1812 que enarboló nuestro querido general Manuel Belgrano? Bueno, nuestro compromiso y nuestro agradecimiento entregamos en nombre del instituto nuestra pequeño obsequio en nombre por su disertación. Y el nombre también propio, 2 libros de Conspiración en Londres de Felipe Piña y otro del general Manuel Belgrano de Ricardo Elorza. Editorial Fabro y editorial Planeta. Planeta. Felipe Piña y de Ricardo Elorza Villamayor. Muchas gracias, doctora Alcira Ana Llaneri. Muchas gracias, Miguel Lely, y muchas gracias, Liliana. Estás ahí, pero me supliste cuando me escapé. Bueno, muchísimas gracias, doctor.